Sí. Entonces, todos los hombres tienen un cuerpo natural que vive en el mundo natural, pero el hombre también es un ser espiritual, con un alma y un espíritu. Ambos son eternos. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Tu alma y tu espíritu es parte del mundo espiritual, así como tu cuerpo es parte del mundo natural. Y es importante, ¿verdad?, lo que dice 1 Corintios 2:14. Dice que, fíjense, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? Entonces es necesario usar el discernimiento espiritual para entender las cosas espirituales. Amén, hermano. Fíjense, uno de los mejores ejemplos del discernimiento natural y espiritual está en Segunda de Reyes capítulo 6. Allí se registra la historia de una batalla natural en las tropas enemigas de Siria, que eran de Siria, que habían rodeado un pequeño pueblo llamado Dotán, donde estaba el profeta Eliseo. Muchos conocen la historia porque siempre hablo esto. Cuando el siervo de Eliseo, Jesse, vio el gran ejército del enemigo, sintió temor. Eliseo oró para que Dios abriera los ojos espirituales de Jesse, para que pudiera ver las huestes espirituales que los protegían. Dios abrió los ojos espirituales de Jesse y le permitió ver las fuerzas superiores de Dios alistadas para la batalla. Entonces, la historia de esta batalla es similar a las condiciones espirituales en la iglesia. Algunos, como Eliseo, ven claramente dentro del reino espiritual. Saben que ocurre un conflicto, identifican al enemigo y reconocen las grandes fuerzas de Dios que aseguran la victoria. Otros, como Jesse, que con un poco de ayuda serán capaces de abrir sus ojos espirituales y no serán más temerosos o derrotados por el enemigo. Pero tristemente, hay muchas personas quienes, como los de la ciudad de Dotán, duermen espiritualmente. Incluso no saben que el enemigo les rodea y está listo para el ataque. Esto es una batalla tremenda. Yo tengo 4 meses que el enemigo, bueno, me ha atacado duramente en la salud. He tenido que levantarme, hermano. Levantarme con el problema de tensión, azúcar, un tema de colon irritable, etc. Pero me ha dado hasta en la cédula. Por ejemplo, ayer mi esposo y yo fuimos a supervisar varias planificaciones de Grupo Vida. Y cuando ya estábamos ya de vuelta, porque teníamos que ir a la última planificación, o debíamos ir, donde Noel, y ya yo me sentía agotado. Y además tocado por las cosas que vienen pasando. Claro, yo vengo librando mi batalla, porque lo peor que uno puede hacer, hermano, cuando esté enfermo es tirarse en una cama. Vengo librando mi batalla. Pero le digo a mi esposa, no, ya quiero seguir derecho. Y veníamos en la moto. Y de repente cayó un palo de agua, hermano. Tuve que meterme donde no el día juro. O sea, hay una batalla. ¿Sabes? El enemigo no quiere que nosotros avancemos. No quiere que cumplamos la misión. Se siente atacado. Y bueno, él usa las armas que puede usar contra nosotros. ¿Eh? Nosotros necesitamos entender estas cosas. Amén, hermano. Entonces, de estos dos reinos espirituales, dentro de los reinos naturales y espirituales existen reinos separados que son gobernados por líderes naturales y espirituales. Las personas viven en el reino natural, en una ciudad o pueblo, lo cual es parte de la nación. Esa nación es un reino del mundo, un reino natural, ¿verdad? Que es un territorio, pueblo en el cual un rey o líder político es gobernante. La Biblia habla de estos reinos naturales como los reinos del mundo, que están bajo el poder y la influencia de Satanás. Eso está en 1 Juan 5:19 y en Mateo 4, del 8 al 9. Entonces, los reinos espirituales, adicionalmente a los reinos naturales, hay dos reinos espirituales: el reino de Satanás y el reino de Dios. Cada persona viva es residente en uno de estos dos reinos. O sea que
O eres de uno o eres del otro. No hay nadie que esté en el medio. No, yo después. O sea, si no está con Dios, está contra él. Entonces, ¿quiénes son residentes del reino de Satanás? Satanás, seres espirituales llamados demonios, y todos los hombres que viven en pecado y rebeldía a la palabra de Dios. Punto. No, yo soy cristiano, voy a la iglesia. Si estás en rebeldía a la palabra de Dios, ya sabemos dónde está. Junto con el mundo y la carne, son las fuerzas espirituales del mal. ¿Quiénes son los residentes del reino de Dios? Dios el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, seres espirituales llamados ángeles y todos los hombres que viven en justa obediencia a la palabra de Dios. Estas son las fuerzas espirituales del bien. El reino de Dios no es una iglesia denominal, ¿verdad? No. Las denominaciones son organizaciones hechas por el hombre para agrupar iglesias con propósitos prácticos de organización y administración. Ejemplo, los bautistas, la Asamblea de Dios, los metodistas, los luteranos. La Biblia nos habla de la verdadera iglesia, la cual no es una denominación u organización religiosa. La verdadera iglesia está compuesta de todos aquellos que se han convertido en residentes del reino de Dios. Actualmente, en el mundo natural, el reino de Dios existe en forma individual dentro de cada hombre, mujer, niño, niña, que haya hecho de Jesús el Señor de su vida. Sabemos que una persona que hace a Jesús el Señor de su vida, bueno, debe caminar como han caminado. Amén, hermano. Entonces, Amén. la guerra espiritual, estamos hablando sobre qué, sobre sanidad del cuerpo. Para hablar de sanidad del cuerpo necesitamos entender lo que está pasando. Entonces, la guerra invisible, la guerra espiritual invisible es una batalla que involucra a todos los hombres y mujeres, puesto que el reino de Satanás es un reino espiritual. Le dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? La guerra espiritual no es entre la sangre y carne, no es una batalla de hombre contra hombre. No es una batalla visible porque están involucrados los espíritus, ¿verdad? Y Lucas 24:39 nos enseña que un espíritu no tiene carne ni hueso. Es un conflicto invisible en el mundo espiritual. Hacemos una pausa. O sea, pastor, tú me estás diciendo que cuando alguien se enferma hay un espíritu que está allí obrando. Exactamente. Un espíritu que está instalado allí. En algunos casos porque la persona abrió una puerta y el espíritu encontró un derecho legal. Pero en algunos otros casos, como lo explica más adelante, sencillamente por el pecado que cometió Adán y Eva, nos involucra a todos. Entonces, la guerra espiritual es multidimensional, el cual significa que es librada en diferentes dimensiones. Entonces, es librada en lo social entre el creyente y el mundo. Eso está en Juan 15, 18, 27. Es librada en lo personal entre la carne y el espíritu. Eso está en Gálatas 5, 16 al 26. Y es librada en lo sobrenatural entre el creyente y los poderes sobrenaturales malignos. Que eso lo encontramos en Efesios 6, 10 al 27. Entonces, toda persona viva está comprometida en esta guerra. ¿Se dé cuenta o no? Esto es lo peligroso. No hay campo neutro. Los no creyentes están bajo el yugo del mal y han sido llevados cautivos por la fuerza del enemigo. Son víctimas de la guerra. Es como el mirón, pues. Los creyentes han sido librados del enemigo mediante Jesucristo y son victoriosos, pero todavía están comprometidos en la guerra. El versículo de Efesios indica que todos los creyentes combatimos contra fuerzas espirituales malignas. Ninguno está exento de esta batalla, ninguno puede ver desde la distancia. Estás en medio del conflicto, ya sea que lo reconozca o no. Es un error decir, si no lo sé, es mejor. La guerra del cristiano nunca cesa. Combatir implica enfrentarse usando la fuerza física
o las armas espirituales. ¿Dónde se hace intensa la batalla? La guerra invisible se libra en la tierra. Por eso dice la palabra en Juan 10:10. El ladrón, entre paréntesis Satanás, no viene a la tierra sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Satanás lucha para mantener el control de los reinos del mundo. No quiere que estén bajo autoridad de Dios. La batalla también se libra dentro de los corazones, mente y alma de los hombres y mujeres. Satanás ciega las mentes en áreas como la adoración, la palabra, su caminar diario y su obrar para Dios. Igualmente se libra en el cuerpo físico, lo cual Satanás ataca a través de enfermedades y dolencias, si se lo diré yo. Entonces, vamos a ver un pedacito más aquí. ¿Cómo empezó la batalla? La batalla invisible empezó en el cielo con Lucifer, que originalmente fue un hermoso ángel creado por Dios y parte del reino de Dios. Lucifer decidió tomar el control del reino de Dios. ¿Ve? Puedes leer la rebelión en Isaías 14:12 al 17, en Ezequiel 28, del 12 al 19. Un grupo de ángeles se unió en su rebelión. Después de esto, Lucifer y los ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo por Dios, formando su propio ejército. Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón Satanás. Luchaban el dragón y sus ángeles. Está en Apocalipsis 12:7. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso está en Apocalipsis 12:9. Lucifer llegó a ser conocido como Satanás y los ángeles que le siguieron se conocen como demonios. Los espíritus demoníacos pueden entrar, atormentar, controlar y usar a los humanos que pertenecen al reino de Satanás. Motivan a hombres y mujeres a realizar actos malignos. Satanás dirige a sus demonios en sus actividades malignas, combina su fuerza con el mundo y la carne para luchar contra el género humano. ¿Cuáles son las razones del conflicto? Fíjense, originalmente el hombre fue creado a la imagen de Dios y para la gloria de Dios. En Génesis 2, la guerra invisible contra el hombre comenzó con la tentación en el jardín del Edén. En Génesis 3, Satanás hizo pecar a Adán y Eva. Esto causó que el género humano heredara la naturaleza pecaminosa. Por tal razón, realiza actos pecaminosos conforme a esa naturaleza. Por eso dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. También resultó en la guerra invisible entre el hombre y la fuerza del mal. Por eso dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, género humano, y entre tu simiente, que es una fuerza del mal, y la simiente suya, la fuerza del bien representada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, por el pecado el hombre fue separado de Dios y condenado a muerte. Pero Dios amó tanto al hombre que ideó un plan especial para salvarlo del pecado. Eso lo encontramos en Juan 3:16 al 17. Ya todos conocemos este versículo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén, hermano. Entonces, mediante la fe en Jesús, la confesión y el arrepentimiento del pecado, hombres y mujeres pueden ser librados del poder del enemigo. La muerte y resurrección de Jesús no solamente resultó en la salvación, también derrotó al enemigo. Eso está en 1 Juan 3:8, que dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Me acuerdo cuando mi mamá se enfermó, hace ya como un año, y cuando yo llegué allá, o sea, mi papá me llama me llama en la mañana, hijo, tu mamá se está muriendo, yo no creo que aguante. Entonces yo me fui.
Cuando llego allá, mi papá, bueno, el carro, vamos a llevarla. Ya va, vamos a orar, vamos a orar. Pero qué orar nada, vamos a llevarla para el médico, tú no ves cómo está. Vamos a orar. Yo sabía lo que estaba pasando. ¿eh? Entonces vamos a orar. Entonces mi mamá, yo le dije, mamá, vamos a orar. Oramos. Vamos a pedirle perdón a Dios por la rebeldía. Mi mamá había cerrado el grupo Vida, había dejado de adorar, etc. Y cuando tú estás en una batalla, o eres de uno o eres del otro. No sé si alguien me está entendiendo. ¿Eres de un bando o eres del otro? Bueno, Luis que está aquí, que es militar, sabe cómo es este tema. No puede ser de los dos bandos. O estás con uno o estás con el otro. Ahora, no sé si lo entendimos, pero cuando tú te comes la luz con Dios, formas parte del enemigo. Ahora, si tú te arrepientes y le pides perdón a Dios, vuelves a formar parte del ejército de Dios. No hay otra manera. Esa es la batalla del cristiano a diario. Nos molestamos con varias personas, maldecimos y entonces nos pasamos para el reino del diablo. Así vayamos a la iglesia. Como estamos conscientes de lo que está pasando, Señor, perdóname, no me quería molestar, no quería hacer esto, y te vuelves a pasar para el reino de Dios. Te cambias de uniforme, pues. Amén, hermano. Amén. 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 Mediante en Jesús, la confesión y el arrepentimiento del pecado, hombres y mujeres pueden ser libertados del poder del enemigo. La muerte y la resurrección de Jesús no solamente resultó en la salvación, también derrotó al enemigo. Por eso dice primero de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Amén, hermano. Ahora, en este tiempo, Satanás usa muchas armas para meterse con el creyente, para meterse en esta situación de salud en nuestras vidas. Aquí tengo un material que nos habla un poco de esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que él está usando en este tiempo? Y nosotros necesitamos caer en cuenta. Yo lo hablo a veces con hermanos, pero no, como que no entendieron lo que están haciendo. Pero aspiro que en esta mañana entendamos, porque la idea de esto es que nosotros definitivamente podamos entender, ¿verdad?, cómo es la batalla y en qué estoy yo cayendo. Fíjate, pasamos de un extremo al otro. Voy. Le quería preguntar cuál es la causa de las enfermedades del siglo XXI. Mira, la causa de las enfermedades actualmente, y le habla un cirujano. El cirujano se mueve fundamentalmente, yo me muevo con un método científico, con la medicina convencional totalmente, es lo que enseño a mis estudiantes de medicina y a los residentes que durante 5 años están en el servicio mío para formarles en cirugía general digestiva. La causa fundamental es la mente. Y la causa fundamental de nuestra sociedad actual es el ego y el estrés que condiciona el ego con la dinámica vital que determina este ego. Y hoy sabemos cómo actúa el estrés. El estrés persistente en que vive el ser humano condiciona un estímulo del hipotálamo. El hipotálamo actúa sobre la hipófisis y la hipófisis a través del ACTH, hormona adrenocorticotropa, actúa sobre las suprarrenales que le empiezan a liberar cortisol y catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Estas son necesarias para la respuesta neuroendocrina a la agresión, pero comporta un consumo energético tremendo para el organismo. Entonces, una vez han hecho su función, desaparecen. Pero la persona que está en estrés continuamente está liberando cortisol y catecolaminas. Y la persistencia del cortisol y catecolaminas provocan trastornos del corazón, del ritmo,
trastornos de la tensión arterial, hipertensión, trastornos del metabolismo del colesterol, trastornos digestivos. A nivel cerebral condicionan insomnio, angustia, pérdida de memoria, dificultad en el aprendizaje y en la capacidad de gestionar las emociones. Y una depresión importantísima sobre nuestro sistema inmunitario, tanto el celular como el humoral. Está demostrado que un minuto de estrés intenso provoca una caída del sistema inmunitario que dura 6 horas, lo que nos predispone entonces la persona estresada a padecer infecciones, enfermedades autoinmunes y cáncer. Fíjense bien que le he dicho las causas que condicionan las enfermedades más frecuentes que determinan la mortalidad en nuestra civilización. Por lo tanto, hoy día podemos decir que más del 90% de las enfermedades, uno de los factores, hay enfermedades multifactoriales que intervienen varios factores, pero uno de los factores desencadenantes importantísimos es el ego y el estrés que condiciona este ego en nuestra dinámica vital. Decía que pasamos de un extremo a otro, que hablamos en un mundo espiritual, hablamos todo este tema, y de repente caemos en este video que habla de ciencia. Podemos entender que no es que Satanás se para enfrente de ti y te eche un hechizo, sino que él entra a través de los permisos que nosotros le damos. Y en este caso vimos o podemos ver una estrategia que él usa. Si una persona se mantiene estresada, ya él la hizo, la derrotó. Yo puedo recordar el día en que esta situación que he venido viviendo entró. ¿Ves? Y por mucho cristiano que sea, la palabra de Dios es clara. Dice que cada día tiene su propio afán, ¿verdad? Que no vivamos afanados. ¿Ves? Y yo, conociendo la palabra, me afané y me estresé, no dormía, por motivos diversos. Y entonces, bueno, la consecuencia, tensión arterial, azúcar alta, etc. Que nosotros debemos vivir conscientes de la batalla que estamos librando. No es una batalla, no, voy a orar, está bien, la oración es importante, yo creo que es la clave principal. Pero la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. O sea, mi fe tiene que ir acompañada de obra. Si yo tengo confianza en Dios, entonces yo debo estar tranquilo, debo estar en paz, calmado, porque caer en estrés, entonces se origina una multiforme cantidad de enfermedades. Ya lo vimos, como dice el video, son respuestas químicas y Satanás conoce todo esto. Si él mantiene a una persona estresada, se acabó. Te fregó la vida. ¿Ves? ¿Por qué? Porque libramos una sustancia que se llama cortisol. Y el cortisol es bueno, pero en poquitas cantidades. Pero si yo mantengo un estado de estrés, entonces el cortisol sigue entrando y en cantidades grandes destroza la salud. ¿Ok? Y es una sustancia que está en el cuerpo, no que le inyectan. O sea, nosotros tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo y a manejar esta sustancia. ¿Ves? A mantenernos tranquilos, calmados. El pastor Javier Velázquez me decía el sábado, bueno, me decía esta semana que estuvimos allá, me dijo, es mejor un puñado en paz que 2 puñados con angustia y aflicción de espíritu. Entonces, pastor, ¿qué nos está queriendo decir? Bueno, ya lo aprendimos, o sea, hay una guerra espiritual. El objetivo principal es que tú caigas con tu cuerpo y la enfermedad no tiene que ser terminal. Un cansancio todos los días, hermano, te destroza. Un dolor todos los días te destroza. O sea, dolores inclusive pequeños, constantes, te destrozan la vida. ¿Ves? No necesitas, necesitas es algo que impida que te movilices. Y va comiendo poco a poco. Va ganando terreno poquito a poco. Cuando llega un punto estás inmovilizado. ¿A quién le ha pasado así?
Amén. Amén. ¿Ve? O sea, a mí me ha pasado, o sea, yo comencé con un cansancio y bueno, no tienen idea todo lo que he pasado. Gracias a Dios, estoy bastante restaurado. Ya mi azúcar está en valores normales, la tensión está entrando ya en valores normales, que era una de las cosas que no había podido controlar. Porque es que si yo sigo alimentando mi vida con estrés, con cosas que me presionen, ¿verdad? Entonces el mal no desaparece. Dios me puede sanar, pero si yo sigo abriendo las puertas al enemigo, entonces yo soy responsable de lo que me está sucediendo. No sé si alguien me entiende o si me estoy sabiendo explicar. Amén. Vamos a ilustrar un poquito más con otro video que tengo aquí. ¿Cómo es este asunto? El caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por periodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí, su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y, aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Finalmente aterrizamos el por qué este devocional, el por qué es importante estar conectado, aprender, porque el culpable de todo esto es la mente. O sea, la mente es la que juega un papel muy importante porque es un tema que nosotros vivimos fabricando circunstancias, ¿o no? Es importante que identifiquemos, ¿verdad?, el miedo que hay dentro de nosotros fabricando circunstancias. Ay, si mi esposa se molesta. Ay, si... Bueno, mi esposa es una bendición. Mi esposa, hemos venido trabajando porque mi esposa se asusta con mucha facilidad. Y si ella no, si yo le pido algo y no lo consigue, ella se asusta, ¿verdad? Y se pone nerviosa.
Yo he detectado esto, y esto es importante que tú lo detectes, hermano. O sea, le digo, ya va, esposa, no pasa nada. No, es que, entonces ella me dice, es que si no lo consigo, o sea, algún trauma de niña, pues. Y entonces ella se pone, pero grave. Yo, mamá, pero si no lo consigues, no importa. ¿Ves? Pero ella se altera y es una cosa impresionante. Ya, gracias a Dios, ella ha modificado esto. Igual que si ve un hueco, ve algo, ¡ay, ay! Yo le digo, no me hables así. Vamos a cambiar el dialecto, ¿verdad? Vamos a hablar con calma. ¿Ves? Entonces, porque es necesario trabajar en esta área. Ayer hablaba con una discípula y le hablaba mucho de esto. ¿Ves? Porque a veces el estrés, y tal vez cuando tengamos 26, 30 años, 35 años, tal vez no pega mucho. Pero ya cuando tengas 40, 50, ¿en qué condiciones vas a llegar? A mí me alteran cosas que antes no me alteraban. Ya tengo 52. O sea, tengo que cuidarme. Aunque yo conozco niños que viven, o sea, muy alterados por esto. El estrés de los padres se lo pasan a los niños, pero no somos capaces de verlo. ¿Ves? ¿Cuál es la idea hoy? Entender, primero, que hay una batalla espiritual, hay una guerra por enfermarte. Y segundo, que puedas saber que no es una guerra convencional, no es una guerra que de repente, ay, ya vi al diablo, yo peleo contra ti. No, se mete sutilmente con el estrés, con el ego. ¿Ves? O sea, el estrés y el ego hay que entenderlo. ¿Ves? ¿Qué es el estrés? Es vivir en el pasado y vivir en el futuro. Eso es el estrés. Vivir con los recuerdos del pasado, que ya vimos en videos anteriores, que revivimos en nuestra mente el recuerdo como que si estuviera pasando hoy, y eso afecta a la salud. Y también vivimos en el futuro, pensando lo que podemos lograr, lo que no podemos lograr, y se nos olvida lo más importante, que es vivir en el presente. Es vivir en el presente, es vivir enfocado en lo que está sucediendo, ¿verdad? Ayer hablamos con esta discípula que pasó aquí como unas 6 horas, y yo le decía, yo estoy concentrado en la conversación que tengo contigo. O sea, no tengo otro tiempo, ni pasado ni futuro. Estoy concentrado en esta conversación. Hay gente con la que tú hablas que no pueden estar concentrados. ¿Ves? Ellos viven en el pasado y viven en el futuro. No viven en tiempo presente. Entonces, la verdad es que nunca viven. Es la verdad, nunca viven. Porque para tú vivir tienes que vivir en el tiempo presente. Ya, pastor, ¿y qué hago con el pasado? Bueno, el pasado úsalo como referencia para aplicar estrategias. Y el futuro es incierto. ¿Ves? O sea, el futuro, dice inclusive los datos científicos, que el 99% de las cosas por las que tú te preocupas nunca llegan a pasar. Nunca llegan a pasar. ¿Ves? Y si tú entiendes esto, entonces puedes controlar la preocupación. Además que si tú te preocupas por algo, ¿será que lo puedes cambiar? No. Y si no te preocupas, ¿será que lo puedes cambiar? O sea, la preocupación no afecta lo que va a pasar. Lo único que afecta es tu salud. ¿Ves? Si antes no lo veía y hoy lo ves, oye, es un gran paso. Porque estás pudiendo ver algo que antes no lo veías, que está afectando tu salud o que no la está afectando ahorita, pero la va a afectar en el futuro. Pastor, y esto no hay límite, no hay límite. Usted me está diciendo que un dolor en la rodilla puede venir del estrés, exactamente. Pastor, tú me estás diciendo que un dolor en la planta del pie puede venir del estrés, exactamente. O sea, el doctor que es cirujano lo aclaró bien claro. O sea, todas las enfermedades provienen de ahí, todas. Entonces, es bueno que nosotros en esta mañana tomemos conciencia, porque es posible que tú digas, no, pero yo no tengo problemas de estrés, pero ten cuidado. ¿Sabes? Porque la pandemia, por ejemplo, nadie la esperaba y de repente llegó. ¿Se acuerdan? O sea, un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Y estamos en tiempo que no sabemos qué pueda pasar. Estamos en tiempo que no sabemos qué pueda pasar. Entonces hay que estar preparado.
Hay que andar un paso adelante, para preparar nuestra mente, nuestro corazón para estar en calma. ¿Ves? Porque hay cosas que no podemos controlar, pero sí podemos controlar lo que nosotros sentimos o decidimos con respecto a. Amén, hermano. Bueno, no me quiero alargar mucho porque ya es la hora. Si alguien tiene una pregunta o algo que Amén. quiera comentar. Amén. Buenos días. Bueno, que me conviene en la guerra espiritual estar con Dios y debo dominar, por eso dice la palabra que tengo que tener dominio propio, ¿verdad? Porque me va a favorecer en todos los sentidos. Esta palabra de hoy nos cayó como anillo al dedo. Aquí estamos sufriendo de insomnio de hace días, tenemos días sin dormir. Y ya nos aclaró todo de dónde proviene este tipo de malestar. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién iba a decir? José Zapata, ¿no? Gloria a Dios. Qué bendición. Una pregunta. Adelante. ¿Cómo yo controlo lo que siento? ¿Sabes que ayer te comenté de la moto que me pasó por un lado? No, yo que boté bastante cortisol ahí, porque en agua sentí una cosa que se me subió y me bajó. Pero me hice consciente del miedo, pero no supe controlar lo que sentía. Sí, esto es como rayar el disco, ¿sabes? O sea, lo primero es lo que estás haciendo. Y eso no es gratis, eso es gracias al trabajo que se ha hecho, que ahora puedes identificarlo. Como hemos venido identificando todos los miedos. El miedo hay que identificarlo, ¿eh? Y inmediatamente trabajar en él. Por ejemplo, ya viste un resultado, o sea, te asustaste y no pasó nada. El tipo se devolvió, pero no pasó nada. O sea, el 99% de las veces no va a pasar nada. Eso no quiere decir que no seas prudente, ¿verdad? Que no, o sea, que evites estar en horas en lugares inapropiados. Eso se llama prudencia, ¿verdad? Pero no es bueno tener una paranoia. ¿Qué es paranoia? ¿Verdad? Es esa convicción de que algo va a pasar, porque no es que tú crees que va a pasar, es que tienes una convicción de que algo va a pasar. Entonces hay que trabajar en eso. Y primero identificarlo. Todas las cosas se resuelven haciéndose consciente. Todas las cosas. ¿Eh? Y luego, de hecho yo creo que un video que puedo cerrar con eso, que nos habla muy claro acerca de ese tema. Mientras tanto, alguien más puede preguntar. Oiga, pastor, bueno, yo entendí que la batalla es constante todos los días y que tenemos que estar conscientes para librarla con toda la fe y del lado correcto como debe ser. Amén. Amén, amado Luis, así es. Así es. Tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo. Fíjense, tengo un video aquí que contesta un poquito la pregunta de mi esposa. Se la pasé a una discípula hace días. Ilustra muy bien esto. Cuando tengas un problema, puedes usar esta estrategia. Partimos del problema y el primer paso es claramente aceptar ese problema. Si lo negas, si haces de cuenta que no está, que no existe, simplemente vas a terminar sufriendo. Ahora, cuando aceptes que hay un problema, ¿qué va a suceder? Vos podés hablar del problema, comunicarlo, expresarlo, decir algo, o te podés callar, ocultarlo. Ya lo voy a resolver yo solo en mi cabeza. ¿Eso a dónde te va a llevar? A negar el problema. Es una forma de negarlo. Cuando yo hablo de una cuestión, de un problema, de algo que me está pasando, yo puedo dedicarme a quejarme, es decir, solamente digo lo que me está pasando, expreso mi malestar, que es una forma de callar, porque empiezo a hablar de otra cosa, no de la solución. En cambio, si yo analizo lo que está sucediendo, que es separarlo en partes, observarlo, darle tiempo, buscar soluciones, en algún momento voy a llegar a ¿cómo puedo resolver este problema? El análisis debe ser tanto de la situación a nivel externo como interno. Acá es donde entran, por ejemplo, las técnicas terapéuticas. Cuando yo logre tener una solución, tengo la opción de accionar o de posponer, que acá es donde mucha gente se queda trabada. Ya sabe muy bien qué hacer, entiende lo que le ha sucedido en el pasado, pero a la hora de accionar es cuando pospone. ¿A qué le lleva el posponer? A quejarse. No puedo accionar, me pasa esto, vuelve a ir hacia arriba. Si yo acciono,
Ya habiendo transitado todo esto, mucha gente acciona sin análisis previo, por eso se golpea tanto contra la pared. Voy a obtener un resultado. Algo va a pasar de este accionar que yo lleve al mundo. Y de este resultado voy a obtener dos cuestiones. Finalmente, logré obtener el resultado deseado, es decir, lo que yo quería que suceda, y el problema finalmente desaparece, o me puedo encontrar con que lo que sucedió luego de todo este proceso no era lo que yo quería. Este resultado no deseado es la oportunidad de volver a iniciar este ciclo, porque vuelve a ser un problema este resultado no deseado, que nos vuelve a llevar ante las mismas situaciones. Por eso, teniendo en cuenta este esquema, aprendiendo a utilizarlo, empezás a moldear tu mente para que las situaciones de tu vida que las estás viviendo y las sentís como un problema, las vayas dirigiendo hacia un camino que te vaya a llevar a una solución que finalmente te elimine este problema de tu vida. En cambio, si elegís el camino que no te conviene, vas a terminar sufriendo y siempre entrando en este ciclo de sufrimiento, problema y hacer alguna de estas cosas. Es este el tipo de pensamiento que te ayuda a obtener lo que vos querés de tu vida. Si querés aprender... ¿Qué les pareció este cuadro? Ahí está la solución a muchas de las situaciones que venimos presentando. Amén. ¿Alguien más? Uno más por la hora. Sí, una de las cosas que nosotros mismos debemos recordar y grabar en nuestra mente es que ya por las llagas de Cristo nosotros hemos sido sanados en el caso de la sanidad del cuerpo. Pero hay mucha gente que quiere darle lógica del por qué el cuerpo está enfermo y tiene que tener una medicamento, pensando que el medicamento es el que va a traer la sanidad. Sí puede haber una mejoría, pero no es la totalidad porque siempre el cuerpo va a sentirse afectado. Pero entonces ahí es donde tenemos que hacer ¿cómo es? Boicotear nuestro cerebro para poner esta verdad y eliminar la creencia que nosotros tenemos. Pero es Sí, un compromiso que uno tiene que hacer. sí. Y el rollo mayor, amada Samantha, el rollo mayor es que Cristo me sana, pero yo sigo con el estrés, sigo preocupándome, sigo afanándome, sigo en contra de la palabra de Dios, que es lo mismo a no creer. Entonces vuelve a entrar la enfermedad y me sigo complicando. ¿Ves? Yo creo que un arma silenciosa del enemigo es el estrés, el ego. Que el ego al final es la carne. Entonces son cosas en las que debemos enfocarnos, porque Cristo me puede sanar. De hecho lo vimos aquí con Néstor, no sé si Néstor está conectado, pero Néstor, Dios lo levantó en la silla de ruedas. Él llegó a la iglesia en silla de ruedas, lo levantó y caminaba normal. Ahora anda en muleta. Y un día me llamó que estaba muy mal. Y bueno, lo atendimos, lo socorrimos, pero a los días le preguntamos, oye, Néstor, ¿qué fue lo que te pasó? No, que la verdad. Bueno, es que me molesté y agarré una rabia. Entonces volvió a comenzar el ciclo. Gracias a Dios no volvió a la silla de ruedas, pero fíjense cómo el estrés, ¿verdad?, afectó su salud. Y es la conciencia que quiero llamar esta mañana, porque el Señor quiere que estemos sanos. Pero es que si nosotros no hacemos lo que dice Apocalipsis 3:20, Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. O sea, el Señor es un caballero. Si yo persisto en estar enfermo, Él no va a intervenir. ¿Ves? Entonces es como darle permiso, es como cuidar lo que me está dañando, ¿verdad? Lo que está dañando mi salud. Amén. Muy bien, hermana Samantha. ¿Alguien más? Amén. Amén. Yo aprendí que Satanás hace que la mente nos engañe. Voy a poner un ejemplo con Yalson. Satanás hace que la mente me engañe. Cuando Yalson no está haciendo nada, yo lo regaño. Pero cuando está haciendo algo, no lo regaño.
Gloria a Dios. Oye, con la vida de Matías que está entendiendo. Gloria a Dios. Bueno, con Matías cerramos, amado. El llamado es, mis queridos amados, a que cuiden el estrés. La Biblia nos habla de estar sobrio. Es necesario estar sobrio. Es necesario estar centrado, tener dominio propio. ¿Ves? Es necesario no afanarse, llevar las cosas con calma, ¿verdad? Estar centrado en lo que estamos haciendo sin producir estrés. Y para esto es necesario entender el ego. La semana que viene vamos a hablar un poquito del ego, que mucha gente no sabe que lo tiene adentro y cómo lo afecta. Amén, hermano. Bueno, esposo, vamos con las declaraciones. Vamos a repetir, creyéndolo. Soy sana. Soy sana. Soy próspera. Soy próspera. Soy rejuvenecida. Soy rejuvenecida. Soy fuerte. Soy fuerte. Soy bondadosa. Soy Soy luz. Soy luz. Soy feliz. Soy feliz. Soy capaz. Soy capaz. Tengo una mentalidad de empresaria. Tengo una mentalidad de empresaria. Porque soy hija de Porque Dios. soy hija de Dios. Coheredera del reino. Linaje escogido. Soy perfecta. Porque soy hecha a imagen y semejanza a mi Padre Celestial. Amén. Lo declaramos. Amén. Amén. Bueno, que tengan un día extraordinario, pónganlo en práctica. Amén. Los días que vienen no son fáciles, pero sí podemos entender el mensaje, ¿verdad? Mucha calma, mucha tranquilidad, confianza en Dios ante cualquier situación. Les bendigo. Amén. Amén. Amén.